Sea bienvenido cada uno de los que están aquí en el campamento virtual M aquí. Quiero darle la bienvenida a cada joven, a cada hermano, cada hermana que está en este lugar para poder escuchar la palabra del Señor. Primeramente quiero agradecer a la familia pastoral, Pastores Miranda, estamos muy agradecidos de estar aquí en este lugar. A la tesorera hermana Vanessa, estamos agradecidos por la invitación que me ha dado para poder traer la palabra del Señor. Así también el director, el hermano Eric López, saludos, aleluya. Y quiero darle los saludos de la iglesia Tabernáculo de Vida. Reciban un saludo de nuestro pastor Diomedes Quintero. Y también quiero agradecer a cada uno de los que están allí, que están atentos para poder escuchar la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Aleluya. En nombre de Jesús. Y así rápidamente, aleluya, quiero llevarlo a la palabra del Señor. Y quiero que vaya conmigo a San Juan 15, versículo 16. Bendición a cada predicador que va a ser parte de este campamento virtual. Heme aquí a todos esos predicadores que van a traer la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo dos versículos, pero primero vamos a leer San Juan 15, versículo 16. San Juan 15, versículo 16. Dice la palabra en el nombre de Jesús: porque vosotros no me escogiste a mí, sino que yo lo escogí a vosotros, y lo designé para que lleváis frutos, y que vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidáis en mi nombre lo conceda. Vamos a ir también a la palabra del Señor en Isaías 6, versículo 8. Isaías 6, versículo 8. Dice la palabra en el nombre de Jesús: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a estar orando por la palabra del Señor. Amantísimo Padre, venimos delante de ti, Señor. Oh Señor, hemos traído esta palabra en este culto, este campamento virtual juvenil, Señor. Oh Señor, que algún joven pueda recibir esta palabra, Padre Santo. Oh Señor, que esta palabra pueda transformar su corazón. Oh Señor, que tú puedas tomar control de lo que vamos a hacer en esta tarde, Padre Santo, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor ahí donde está? Aleluya. Y vamos a comenzar con la palabra del Señor. Y he titulado esta prédica: heme aquí, activando el llamado. Heme aquí, activando el llamado. La palabra nos relata en el libro de Isaías con una pregunta que Dios hace: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Al escuchar esta pregunta, uno puede decir o entender que Dios tiene una urgencia en su voz, porque Él está buscando a alguien que fuera a llevar este mensaje. Un mensaje que sea fiel, que lo diera exactamente como Él lo daba cuando estaba en la tierra. Él dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una voz como de urgencia, buscando a quién puede predicar este evangelio. Y una de las cosas que el Señor pregonó a su discípulo fue: id y predicar todo el mundo el evangelio a toda criatura. Estos discípulos, mi hermano, estaban comprometidos con el evangelio, que no tuvieron excusa cuando se trataba de predicar el evangelio. Ellos no tenían excusa, mi hermano, para poder predicar el evangelio. Cuando se necesitaba, ahí estaban al lado del Señor, a lo que Él necesitaba. Cuando necesitaban enviar a alguien a predicar el evangelio, ellos estaban dispuestos. Cuando necesitaban a alguien para poder llevar el evangelio, ellos estaban dispuestos. Hombres y mujeres, es lo que necesitamos en estos tiempos.
hermano, activado al llamado del Señor. En estos tiempos más que nunca, mi hermano, necesitamos jóvenes que digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ellos estaban seguros de predicar este evangelio. Por eso el mismo Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pedro estaba seguro de que su llamado había sido escogido por Dios. Él había entendido que el evangelio no era cualquier cosa, mi hermano, sino que él había entendido que el evangelio era poder de Dios. Por eso él dice en la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, mi hermano. El llamado de Pedro no era emoción, no era, aleluya, cualquier cosa, no. El llamado del Señor, aleluya, vino a Pedro. El llamado de Pedro, mi hermano, era directamente del Señor. Ellos habían entendido, mi hermano, que cuando el Señor le decía: sígueme, ellos dejaban todo lo que estaba al lado. Ellos tenían ardor por predicar la palabra del Señor. Por eso el Señor dice en esta tarde: ¿a quién enviaré? ¿Habrá alguien que quiera recibir esta palabra? ¿Habrá alguien que pueda predicar el evangelio? Por eso Pedro dice: ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y la Biblia nos da ejemplo, mi hermano, de cómo Dios llamó a servir a muchos al ministerio y a su obra. Hombre como Samuel, hombre como José, David, profeta, apóstoles, los cuales respondieron al llamado del Señor. Por eso me gusta lo que declara la palabra en 2 de Pedro 1:10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía. Asegúrense que el llamado de Dios, que fue el que lo eligió. Oh, mi hermano, si más que en estos tiempos habemos jóvenes, hombres, que están dudando del llamado del Señor. Por eso Pedro dice: asegúrense que el llamado que tiene venga del Señor. Yo le vengo a decir a alguien que está dudando en estos tiempos, que piensa que el llamado no lo tiene, pero el Señor está buscando a alguien que pueda predicar la palabra. No tengas miedo, joven, hermano, de poder de predicar la palabra. Predica la palabra en las calles, predica la palabra en la escuela, a donde quiera que tú vayas, predica la palabra, porque como dijo Pedro, el evangelio es poder de Dios. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Y la razón por la que muchos de ustedes están aquí sirviendo al Señor es porque ustedes tuvieron un llamado. Antes tal vez estabas perdido, sin rumbo y sin dirección, pero el Señor te miró de los cielos y te escogió, aleluya, para hacer las buenas obras. Esa es la razón, mi hermano, por la que no puedes callar el evangelio. Esa es la razón, mi joven, que estás aquí, por la que no puedes callar lo que el Señor ha hecho en ti. Por eso Pedro y Juan dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Oh, mi hermano, en estos tiempos necesitamos predicar la palabra como lo hizo Pedro y Juan. No podemos callar, tenemos que predicar la palabra del Señor. Pero Él necesita un Emi aquí en esta noche. Él necesita a alguien que diga: Señor, yo quiero predicar la palabra del Señor. Por eso me gusta, mi hermano, cuando Moisés fue llamado a hacer la obra del Señor. Él era tartamudo, él no podía hablar, pero ¿sabe qué, mi hermano? El Señor no mira eso. Él estaba dispuesto a predicar la palabra del Señor. Él era tartamudo, pero tenía la unción. Él no podía hablar, pero tenía la unción del Señor. Él quería predicar la palabra del Señor. Por eso en una
ocasión, mi hermano, al Señor le decían: dile a esta gente que dejen de mencionar tu nombre, dile a esta gente que dejen de mencionarte, de alabarte. Pero el Señor le dice: si ellos no alabaren al Señor, las piedras lo van a hacer. Oh, qué gran palabra el Señor dice ahí. No me quieres alabar, no me quieres, aleluya, servir. Está bien, dice el Señor, yo tengo piedras dispuestas, muertas, que sí lo quieren hacer. Joven que estás aquí, hermano, no permita que una piedra tenga más poder de lo que tú tienes. Tú no fuiste creado para cualquier cosa. No, 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 no. Tú eres creación del Señor. Yo no voy a permitir, aleluya, que una piedra predique el evangelio por mí. Yo voy a hablar la palabra del Señor. Yo no voy a callar lo que he oído y lo que hemos visto. Estos eran hombres, mis hermanos, comunes como usted y yo. Hombres que tal vez no estaban preparados, no tenían buena reputación, tal vez no eran perfectos, pero estaban seguros de su llamado. Tal vez tú dices: oh, ¿qué bueno puede salir de mí? Oh, yo no tengo, no sé leer la palabra del Señor, no tengo el talento para poder cantar. ¿Qué puede salir de mí? Pero eso es lo que dijeron en la palabra del Señor cuando dijeron: ¿qué puede salir de Nazaret? Ellos decían: ¿qué puede bueno salir de Nazaret? Oh, pero mi hermano, de Nazaret salió Jesús, aleluya, el Salvador del mundo. Oh, mi hermano, que no te avergüence de predicar la palabra. Activa tu llamado, activa lo que el Señor tiene para ti. Y muchos en estos tiempos, mi hermano, aleluya, sienten el llamado, pero no entienden el propósito, para qué fueron llamados. Hay muchos que venimos a la iglesia, alabamos al Señor, recibimos una palabra y nos vamos a nuestros hogares y no sabemos y decimos: ¿para qué fui llamado? Tal vez, joven que estás aquí, nunca has escuchado del Señor, nunca has escuchado de lo que el plan de salvación. Pero déjame decirte para qué fuiste llamado, y la palabra lo declara. Dice: para avergonzar a los sabios y a los débiles del mundo. Dice: escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor escogió a los débiles, a esos que no tienen conocimiento de la palabra, los escogió el Señor. Tal vez ellos no tenían vocabulario, no tenían cómo leer la palabra, pero tenían hambre de predicar la palabra del Señor. A eso busca el Señor. No te preocupes si no sabes cómo hacerle. El Señor va a poner don en tu vida. Él va a hacer lo que va a hacer para que tú puedas predicar la palabra. Él solo está buscando a alguien que esté dispuesto a poder hacer, de predicar la palabra, de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Si hay algo, mi hermano, que tenemos que entender, que tal vez hoy en día predicas, tal vez cantas, pero se te ha olvidado que lo que tienes no es por tu propia fuerza. Mi hermano, tú solo eres un instrumento para hacer la obra del Señor. Tú solo eres un instrumento para bendecir a otro. Mi hermano, todo lo que tienes no fue por tu propia fuerza, no, sino que el Señor le plació bendecirte. Tú no fuiste atrás de la bendición, no, la bendición te siguió a ti, la bendición vino a ti. Tú no fuiste tras la salvación, no, la salvación vino a ti. Tú no encontraste el bien y la misericordia, no, la misericordia y el bien te encontraron a ti, porque sabía el Señor que tú tenías hambre. Tal vez fuiste a una iglesia, fuiste a otra y no había nada que llenara tu vacío. Aleluya, ese espíritu, y el Señor vino y alguien le habló para que tú puedas predicarle la palabra a los que todavía no han escuchado. El Señor lo dice, ¿a quién iré?
¿A quién enviaré? Dice la palabra. Por eso el salmista David declara esta palabra: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Él dijo: me seguirán todos los días de mi vida, y por la casa del Señor moraré por largos días. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: usted no me escogieron a mí, no, yo lo escogí a ustedes. Pues el pueblo de Israel, siendo la nación tal vez más débil, él tenía otras opciones, él tenía otros países más fuertes que hubieran podido hacer la diferencia, pero él escogió al pueblo de Israel, el pueblo más débil. ¿Sabe para qué? Para poder predicar la palabra del Señor. Aleluya. Para que cuando el Señor hiciera milagros y si los bendiciera, ellos se recordaran, mi hermano, de quién lo había sacado, de quién, aleluya, lo había bendecido. Hey, joven que estás aquí, no te olvides del llamado del Señor, no te olvides de lo que el Señor hizo a ti en tu vida. Tal vez en este tiempo de pandemia te desactivaste del templo, te desactivaste de la música, no pudiste ir al templo, pero eso no quiere decir que te puedes desactivar de la presencia del Señor. Activa tu llamado nuevamente, activa lo que tú hacías antes. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una lágrima? Te has desactivado de la presencia del Señor. Por eso en esta tarde tienes que decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Necesitamos jóvenes que quieran predicar este evangelio. Jóvenes, mujeres, caballeros que quieran predicar este evangelio. La palabra nos declara que Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Aleluya. Sin embargo, la palabra nos declara diciendo: ¿quién soy yo? Dice Moisés, para semejante tarea. Un hombre que era torpe de hablar, un hombre que no podía declarar la palabra, pero Dios nos declara esta poderosa palabra cuando Moisés le dice: Señor, ¿quién soy yo para poder llevar esta palabra? El Señor le dice: no es quien tú seas, sino es quien va contigo. Oh, qué tremenda, poderosa palabra el Señor nos da, mi hermano. Tal vez tú digas: ¿quién soy yo para poder predicar la palabra del Señor? ¿Quién soy yo para pararme en este lugar? Aleluya. Oh, tal vez en el mundo Satanás te trae recuerdo y te recuerda de las cosas malas y dice: ¿quién soy yo para poder traer la palabra del Señor? Pero la palabra del Señor me dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es quien tú seas, no es tu talento, no es como tú cantes, no es como tú predicas, sino es quien está contigo. Oh, es más importante quién está contigo que el talento que tú tienes. Es más importante quién está contigo. Aleluya, aleluya. Es más que el dinero y la plata que tienes. ¿Sabes por qué? Porque algún día el dinero se te va a acabar, algún día el talento se te va a acabar. Oh, pero si estás con el Señor, aun cuando estés débil, el Señor te va a levantar. Aleluya. Cuando estés en la prueba, el Señor te va a levantar. ¿Por qué? Porque tú no has confiado en tu propia fuerza, en tu talento. No, tú has confiado en quien está contigo. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Oh, Moisés había entendido, mi hermano, inmediatamente el llamado y el propósito, mi hermano, no dependía de él mismo. No. Él mismo declara diciendo: si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Qué humildad la de Moisés. Él sabía que tenía que sacar al pueblo de Israel, pero él declara,
dice, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Oye, tal vez el llamado que tú tienes puede hacer que sea, aleluya, puede hacer que sea temporario, puede hacer que tengas temor. Oh, pero si le dices al Señor, oh Señor, no me saques a predicar, no me saques, aleluya, a hacer algo, si tu presencia no está conmigo. Moisés había entendido inmediatamente que no dependía de él, sino dependía del Señor. ¿Cuánto puedes decir gloria a Dios? Dios hubiera podido llamar hombres mucho más preparados que Moisés. Hombres, aleluya, con mucho mejor conocimiento. Hombres que pudieran predicar las palabras con gran, aleluya, avivamiento. Oh, pero él llamó a Moisés. Pero Dios, mi hermano, estaba buscando algo diferente en Moisés. Él no estaba buscando teología, él no estaba buscando inteligencia, no. Él estaba buscando que pudiera venir a los pies del Señor. Él estaba buscando a alguien que dijera, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él no estaba buscando hombre con gran actualidad, no. Él estaba buscando un hombre sincero, un hombre que diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo sé que no merezco predicar la palabra, pero si hay necesidad en el mundo, envíame a mí. Oh, mi hermano, si hay necesidad, envíame a mí. Eso es lo que necesitamos. La palabra está lleno de hombres, aleluya, que fueron calificados por Dios, pero descalificados por el hombre. Oh, descalificados por el hombre, pero descalificados por Dios. ¿Sabe por qué? Oh, mi hermano, porque esto se trata del Señor y tú. Eso no se trata del hombre, porque el hombre te va a fallar. Eso no se trata de tu amigo, porque ellos te van a fallar. Esto se trata de que el Señor apruebe tu llamado. Si tú estás completo, aleluya, de que tienes el llamado, sal a predicar. Si tú estás completo y seguro de lo que el Señor tiene para ti, sal a predicar. Y es que el Señor, mi hermano, usa cualquier cosa para poder usar la palabra. Él usa cuando el hombre no quiere aleluya, ser usado por Dios. Él usa otras cosas para poder llevar el evangelio. La palabra no habla desde que un Señor usó un asna para poder hablarle al profeta Balaam. Hasta un David, dice la palabra, que pasó de ser un pastor de oveja a ser el próximo de Israel. David, un hombre, un joven tal vez ahí de la oveja, todo sucio, todo, aleluya, estaba ahí tal vez hediondo y sus hermanos se burlaban de él. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Aleluya, él sabía que él tenía un llamado. Él sabía que tarde o temprano él iba a hacer la diferencia. Y sabemos la historia, que pasó de ser un pastor de oveja a un cazagigante. Oh, le cortó la cabeza al gigante, mi hermano, a Goliat. Y él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar al pueblo de Israel? Jóvenes como David es lo que necesitamos, que le diga al mundo, ¿quién eres tú que has desafiado al pueblo de Israel? ¿Quién eres tú para desafiarme en este lugar? David había entendido que lo que él tenía, lo había tenido porque el Señor se lo había dado. Él estaba peleando con el oso y el león. Nadie sabía lo que él estaba haciendo. Él estaba, aleluya, teniendo una relación con el Señor allá. Él sabía que tarde o temprano él iba a salir al ministerio. Oh, mi hermano, y cuando salió a pelear contra gigante, él le dijo, tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jesús. Por eso el Dios reprende al profeta Saúl y le dice, tú miras su parecer y lo grande, pero a eso dice, yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que mira el hombre, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Mas yo miro, dice la palabra,
el corazón. Oh, mi hermano, el Señor lo reprendió, porque dice: tú piensas que porque estos están grandes, porque van a la guerra, porque tienen el físico de un guerrero, van a ser el próximo rey de Israel. Y él le dijo: no, esto no se trata de esta forma. Y él le dijo: aleluya, tiene que ser David. Hasta que no venga y se siente en la mesa, dice la palabra, aquí no vamos a comer. Es que el Señor no mira, mi hermano, estatura ni conocimiento. No. Él busca hombres humildes como David, sencillo, hombres, aleluya, que tengan intimidad con el Señor. Tal vez en su iglesia hay un joven que no predique la palabra en grandes multitudes en la iglesia, pero está orando, está, aleluya, gimiendo, aleluya, por el evangelio. Tal vez hay una hermana que no hace mucho, tal vez no canta con las mejores canciones en el templo, pero está orando, está peleando con el diablo. Esos son la gente que necesita el Señor, gente poderosa, gente que doblen rodillas, gente, aleluya, que prediquen tal y como Él lo hizo. Podemos ver que cuando Jesús empezó a hacer el llamado a su discípulo, Jesús no le tomó en cuenta lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos ya habían sido. Simplemente le dijo: sígueme. Y ellos le siguieron, dice, a pesar de su indiferencia. Pero al Señor no le importó. Oh, joven que estás aquí, hermano, visita que estás escuchando, el Señor te está diciendo: sígueme, porque tengo un llamado para ti. Sígueme, porque necesito un M aquí que predique la palabra del Señor. Algunos dicen que fueron llamados, y otros escogidos porque lo vio. Que nosotros, dice, que íbamos a tener fe o íbamos a aportar algo dentro de alguna congregación, pero esta no fue la razón por la que tú fuiste llamado a tu congregación. No fuiste llamado, aleluya, solo para cantar, no fuiste llamado solo para predicar la palabra. Tal vez otro dice: que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor creó un plan de salvación, de emergencia para salvar al hombre del pecado, pero este tampoco no fue la razón. Asimismo nos hacemos la misma pregunta de por qué Dios escogió al pueblo de Israel, siendo una nación idólatra, siendo una nación que no necesitaba ser escogido por Dios, aleluya. Pero el Señor deja algo muy claro, que el pueblo de Israel no solo fueron escogidos por lo que era, dice: yo te escogí antes de la fundación del mundo para vivir y hacer mis planes en la tierra. El Señor dice que Él nos escogió no porque Adán y Eva pecaron y tuvo que hacer un plan de salvación. No. Él te escogió desde el vientre de tu madre para poder predicar la palabra del Señor. Tú no naciste bajo la voluntad humana, no, ni por error. Tú naciste, aleluya, y planeado por el propósito del Señor. La razón por la cual ellos fueron alcanzados viene de la promesa de Abraham, que su descendencia, dice, sería escogida como una gran nación. Antes de que ellos pensaran que iban a ser escogidos, ya estaba escrito una promesa desde Abraham de que ellos iban a ser, aleluya, escogidos. Quién sabe mucho, cuando llegaste a la casa del Señor, eras el hombre que más gritaba en tus casas, eras un hombre peleonero y decías cuando viniste a la iglesia por primera vez: yo no creo que el Señor pueda hacer algo en mí, pero ya estaba escrito. Y ahora estás alabando al Señor, ahora estás exaltando al Señor. ¿Saben por qué? Porque solo Dios puede cambiar al hombre, así como Dios le dio a Josué, el sucesor de Moisés, diciendo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie, aleluya, así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Así mismo como el Señor le da la promesa a Moisés, también le da la promesa a ustedes. La promesa que el Señor ha dado no es cualquier cosa. Él solo está buscando a alguien que le pueda creer a su nombre.
Asimismo el Señor nos dice a través de esta palabra, y el Señor nos dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que el Señor por voluntad propia nos escogió por su misericordia. Y aún dice amor, y aún estando vosotros muertos en delito y en pecado. ¡Ey, aleluya! Cuando Dios te llamó, no lo hizo con el propósito de que tú le pudieras aportar algo. El Señor no te llamó tal vez cuando antes que conocieras al Señor tenías dinero, pero el Señor no te llamó porque tenías dinero. Tal vez tenía una cualidad, un talento, pero el Señor no te llamó para tener, aleluya, para tener ese talento, para aportar algo al reino. No, Él no te llamó para eso. Si hay algo que tenemos que entender, mi hermano, que ustedes son irresponsables. Ustedes no son los únicos con talento, mi hermano. Ustedes no son los únicos para poder predicar el evangelio. Nosotros no somos irresponsables. El Señor tiene piedra. El Señor tiene gente que sí quiere predicar la palabra del Señor. Tal vez antes predicaban la palabra del Señor y dices: ya no quiero predicar la palabra del Señor, ya no quiero cantar para el Señor. Pero mi hermano, el Señor está esperando a alguien, escuchando la oración, diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Si otros no quieren predicar la palabra del Señor, envíame a mí. Si otros no quieren seguir cantarte al Señor, envíame a mí. El mismo profeta Elías decía: oh Señor, solo he quedado yo. Solo he quedado yo, todos han muerto. Pero el Señor le dijo: no, Elías, todavía tengo 700 profetas que no han doblado su rodilla. Tal vez tú piensas que eres el único que tienes el talento. Tal vez piensas que eres el único que puedes predicar. Pero ¿saben qué? El Señor tiene un Emmy aquí sentado en tu iglesia. El Señor tiene un Emmy aquí esperando que alguien ya no quiera predicar y seguir el evangelio. Si tú no lo quieres hacer, otro con hambre de la presencia lo va a hacer. Si tú no quieres cantar, otro con hambre, aleluya, lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque, aleluya, el Señor ha puesto algo en ellos de no poder callar lo que ellos han hecho, de no poder callar lo que el Señor hizo en su vida. ¿Cuánto puedes decir gloria a Dios? Y Romanos 8:30 nos dice: y a los que predestinó, a esto bien llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, dice, a esto también glorificó. En otras palabras, el Señor nos llama para pronosticar el futuro de la iglesia. El Señor no te llamó para, aleluya, para glorificarle. No. Él te llamó, aleluya, para que Él glorificara, para pronosticar la venida del Señor. Él te llamó para predicar a los perdidos y a los que necesitan del Señor. Y podemos hacernos esta pregunta: ¿para qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué el Señor me escogió a mí? Aún sabiendo que no era el mejor. Pero el Señor, a su disposición, dice la palabra, que tenía Babilonia poderosos guerreros, poderosos caballos con gran army para poder hacer grandes cosas en la tierra. Pero Él escogió al pueblo de Israel para que pudiera darle la gloria. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes no me escogieron a mí, yo lo escogí a ustedes. El Señor está tratando de decir al pueblo, a la iglesia, a los jóvenes hoy en día:
Usted no me cogieron a mí por pura suerte. Yo lo escogí a ustedes. Y sabe por qué Él los escogió a ustedes, mi hermano. Sabe por qué lo amó. Sabe por qué te llamó a predicar la palabra. Sabe por qué hoy en día estás en un templo glorificando juntamente con tu familia. ¿Sabe por qué? Oh, porque dice la palabra: porque tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Así de soberano es nuestro Dios. Fue por la misericordia del Señor que Él te llamó. Fue por la compasión. En otras palabras, mi hermano, el Señor te cogió por pura gracia y misericordia. En estos tiempos de pandemia hay muchos que ya no pueden alabar al Señor. Hay muchos que quisieran predicar las palabras del Señor. En estos tiempos de pandemia, mi hermano, grandes hombres, pastores, perdieron la palabra, perdieron sus vidas, ya perdieron la palabra del Señor. Ellos ya no pueden predicar la palabra del Señor, pero tú estás en este lugar, tú estás vivo. Oh, y por eso, mi hermano, más que nunca necesitamos hombres que se levanten para poder predicar la palabra del Señor. Esta pandemia se ha llevado muchos pastores, muchos ministros, mi hermano, pero hay una generación de jóvenes que se tiene que levantar en estos tiempos y decirle al Señor: heme aquí. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Tal vez en tu iglesia ya no tengas a tu pastor, pero necesitas decir: Señor, queremos seguir predicando la palabra del Señor. Escógeme a mí, envíame a mí a llevar esta palabra a las naciones. Por eso el mismo Pablo, después de que fue escogido, declaró esta poderosa palabra: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una obra que Dios, aleluya, en la que el Señor hizo en Él. Él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que entender, mi hermano, que el día que recibimos el Espíritu Santo, fuimos bautizados en Hechos 2:38, le decimos al Señor: ya no vivo en mí, mas Cristo vive en mí. Úsame como tú quieras, llévame como tú quieras, y haz la obra, aleluya, que quieres hacer en mí. Por eso dice la palabra que la obra que Él comenzó en mí, Él la terminará en aquel día. Estamos en una obra, poco a poco el Señor va a hacer la obra. El apóstol Pablo estaba tan entregado en espíritu, dice, que prefería vivir en el espíritu. Él sabía que había sido llamado, él sabía cuál era su propósito en la tierra. El propósito de Dios, mi hermano, al escogerlo a nosotros, es para hacer la diferencia en estos tiempos. Aleluya, ¿cuánto pueden decir gloria a Dios? Está buscando hombres que quieran predicar la palabra del Señor. Si hay algo podemos ver, mi hermano, en estos tiempos, que no muchos quieren predicar la palabra del Señor. No muchos quieren llevar este evangelio. Y por eso en este campamento virtual, aleluya, titulado heme aquí, envíame a mí. Oh, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero hacer la diferencia. Oh, mi hermano, Él está buscando jóvenes que quieran hacer la diferencia. Si hay algo, mi hermano, que tenemos que hacer, es decirle: Señor, no es en mi propia fuerza, sino en tu propia fuerza. Aleluya, Señor. Yo sé que Él tiene un propósito para cada uno de ustedes. Jóvenes que están aquí, yo sé que no es fácil poder predicar la palabra.
Oh, yo sé que no es fácil, hermana, guardar tu santidad. Oh, pero si hay algo mucho mayor que eso. Por eso dice la palabra, nada se compara con la gloria venidera. Hay algo más, aleluya, que lo que tú estás pasando. Estás pasando por prueba, pero hay algo mucho mayor. Nada se compara con la gloria venidera, con lo que tenemos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo sé, mi hermano, que muchos jóvenes están pasando por una necesidad. Y aleluya, y a mí me pone feliz poder traer la palabra en esta tarde a los hermanos, a los jóvenes especialmente. Aleluya, y quiero dar este testimonio, mi hermano. Oh, mi hermano, a la edad de 13 años, yo anhelaba estar en un campamento como tal vez están ustedes teniendo en esta tarde, en esta noche. Aleluya, a la edad de 13 años, no sé cómo será ahora en Panamá, pero había una cierta edad cuando habían campamentos de poder ir a congregarse y los jóvenes a poder escuchar la palabra del Señor. Y me recuerdo que yo tenía 13 años y anhelaba cumplir los 14 años para poder estar en un campamento de esos y gozarme justamente con los jóvenes que estaban en Panamá. Y por eso me pone contento poder predicarle a ustedes y decirle que sí se puede servir al Señor, mi hermano. A la edad de 14 años anhelaba estar en un campamento en la iglesia pentecostal unida, con muchos jóvenes que conozco, jóvenes que crecí en la banca con ellos juntamente. Lastimosamente muchos de ellos no están, pero hay todavía un grupo de jóvenes que conozco que están sirviendo al Señor. Por eso yo le digo a esos jóvenes, sigan predicando la palabra. Por eso yo le digo a esos jóvenes que son hijos de pastores, no, aleluya, ayuden a sus padres a poder predicar este evangelio. Tal vez tus padres son pastores, ellos tal vez ya no tengan la fuerza. Oh, pero tú que estás joven, predica la palabra en tu hogar. Predica la palabra en los templos, porque este evangelio tiene que seguir predicando la palabra del Señor. Y a la edad de 14 años, aleluya, quise ir a un campamento de jóvenes para poder gozarnos. Pero el Señor nos llama y nos trae a este país, al país de los Estados Unidos, para poder hacer, aleluya, lo que Él mandó en la palabra, a predicar el evangelio. El anhelo que yo tenía de gozarme en aquel campamento se había quitado, ya no podía hacer nada. Vine a este país a la edad de 14 años, mi hermano, sin saber el lenguaje, sin saber nada. Estaba aquí, estábamos lejos de nuestro país. Hoy a la edad de 15 años nos fuimos a un lugar lejano donde lastimosamente no había nada, aleluya, no había nada, no había iglesia, no había jóvenes con quien yo pudiera compartir. Y el anhelo que había en mi corazón de estar con mi pueblo, con mi país, los jóvenes de Panamá, ahora estaba en un lugar, en un desierto, por decirlo así, sin ninguna iglesia, sin ningún joven, no había nadie, mi hermano. A la edad de 15 años ahí estuve, pero ¿sabe qué? Me mantuve haciendo la diferencia. Había cosas que podían poder apartarme de los caminos del Señor. En ese lugar, mi hermano, estuve 4 años. Tuve 4 años en esa ciudad hasta la edad de los 18 años. 4 años estuve en un lugar donde no tuve contacto, no tuve conferencias con jóvenes, no tuve, comenzamos desde cero, mi hermano. Esto me trajo a mente cuando comenzamos en la iglesia de Arraiján, la puerta abierta. Llegamos a un lugar, mi hermano, donde no había nada, donde no había hermano, donde no había, aleluya, una vez una batería para poder tocar. De la misma manera estábamos volviendo a pasar nuevamente. Yo le dije, Señor,
¿a qué venimos aquí a este país? Oh, si en Panamá teníamos una iglesia, habíamos trabajado por 5 años, teníamos músicos, teníamos la iglesia llena, y bueno, nuevamente volvimos a este país a comenzar de cero. Yo me recuerdo que mi padre decía, Dios le bendiga, hermanos, a los músicos, a todos los que están aquí, pero no había ninguna sola alma en ese lugar. Pero mi padre había tenido fe, y él llamó las cosas que no son como si fuese. Oh, y vinimos a este lugar. 4 años tuve, de la edad de 14 hasta los 18 años. Venimos y regresamos nuevamente. Aleluya. El Señor nos manda a un lugar, al centro de Boston, y el Señor le dice a mi padre: sal de esa ciudad, porque si no sales de ese lugar, uno de tus hijos va a morir. Oh, mi hermano, y gracias al Señor, hombres como mi padre, que pueden escuchar la palabra, la voz del Señor, hizo caso, mi hermano. Y cuando salimos de ese lugar, mi padre tuvo que regresar a hacer algo donde habíamos vivido. Y cuando regresó, la casa donde estábamos se había quemado, mi hermano. Oh, te pudiera decir, el Señor me estaba cuidando para un propósito. Él sabía el anhelo que había en mi corazón de decirle: heme aquí, envíame a mí. Oh, yo voy a hacer la diferencia donde no hay. Yo voy a predicar la palabra donde no hay. Oh, y tal vez ese lugar de desierto, usted dirá, fue para, aleluya, para desviarme del Señor. No. El Señor me estaba procesando. El Señor me estaba procesando por el desierto. Si tú no pasas por el desierto, preocúpate, mi hermano, porque es en el desierto donde vas a hacer la diferencia. Es en el desierto donde te vas a volver fuerte. Es en el desierto donde vas a ver las cosas que no son como si fuesen. Vinimos a este lugar, aleluya, del centro de la ciudad. Y hoy, gracias al Señor, mi hermano, hemos volvido a levantar una iglesia poderosa. No solo una iglesia poderosa, sino la iglesia más grande de Massachusetts, de la Iglesia Pentecostal Unida. Está aquí en Lynn, Massachusetts. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que todavía está predicando la palabra. Y tal vez mi padre no tiene la misma fuerza que antes, pero cuando él no esté, yo le voy a decir: todavía estoy aquí, Señor. Envíame a mí, Padre Santo, a predicar la palabra del Señor. Si otros jóvenes no lo quieren hacer, yo sí voy a predicar la palabra del Señor. Oh, si otros no quieren exaltar al Señor, yo sí voy a predicar la palabra del Señor. Oh, pocos son los jóvenes que están levantándose a predicar la palabra del Señor. Oh, son pocos los jóvenes que ya no quieren, aleluya, escoger este camino, mi hermano. Oh, pero yo le vengo a asistir a alguien esta noche, joven, que estás aquí, estás pasando por prueba, estás pasando por lucha, pero ¿saben qué? En ese mismo desierto, dile: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no soy la excepción. Si el Señor puede usarme a mí, Él puede usarte a ti también. Él solo necesita a alguien que le crea la palabra del Señor. Y gracias al Señor, mi hermano, tal vez si yo me hubiera apartado en ese tiempo, no hubiera podido ver lo que el Señor tiene y tú tienes para mí. Tal vez si yo me hubiera apartado en ese tiempo, no hubiera visto qué hay al otro lado del río. Es que en el desierto, a lo que tiene el Señor al otro lado, es necesario que primero pases por el desierto. No hay tierra prometida si no hay desierto. Muchos quieren llegar a la tierra prometida, pero no muchos quieren pasar por el desierto. Muchos quieren venir al altar a predicar la palabra, pero no saben el sacrificio que los padres han hecho para poder llegar aquí donde está. Valora a tu pastor, valora a tus padres, valora a tu madre. Si tú quieres ser usado grandemente por el Señor, tienes que comenzar por la casa. Por eso dice José: yo en mi casa serviremos al Señor. Y he visto la mano del Señor sobre mi vida. Y he visto cómo ahora el Señor
me ha bendecido con una familia. He visto cómo el Señor me ha bendecido con 2 hermosos hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo me he mantenido en predicar la palabra. Yo me he mantenido en servirle al Señor. No, muchos quieren la bendición. Muchos dicen, hey, porque Él tiene lo que tiene y yo no lo tengo. ¿Sabe por qué? Porque Él está buscando del Señor. Él está haciendo la diferencia. Y con eso lo quiero dejar a cada uno de ustedes. Que le digan al Señor, heme aquí. Activa el llamado que hay en mí. Por eso dile, Señor, yo estoy dispuesto. Ahí donde está, alza tus manos. Tal vez te desactivaste en esta pandemia que hubo. Tal vez dejaste de orar, tal vez dejaste de leer la palabra del Señor. Pero si hay algo que yo he entendido, que no necesitamos el templo para poder recibir la presencia del Señor. Allí en tu hogar, ahí en tu casa, tú puedes recibir la presencia del Señor. En el nombre del Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor de la gloria. Te glorificamos tu nombre por lo que tú has hecho en nosotros. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Que el Señor le bendiga a cada joven, a cada hermano. Y gracias a la directiva por la oportunidad que me ha dado por traer esta palabra del Señor. Amén, que el Señor le bendiga.